Buenos días, hermanas y hermanos. Es un día especial para acercarnos al trono de la gracia. Cápsulas de amor. Libertad en Cristo Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. La luz representa lo bueno, puro, verdadero, santo y confiable. Las tinieblas representan al pecado y lo perverso. Decir Dios es luz significa que es perfectamente santo y veraz y que solo Él puede sacarnos de las tinieblas del pecado. La luz también se relaciona con la verdad y esa luz expone todo lo que existe, sea bueno o malo. En las tinieblas, lo bueno y lo perverso parecen iguales. En la luz es fácil notar su diferencia. Así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo. Si queremos tener relación con Dios, debemos poner a un lado nuestro estilo de vida pecaminoso. Es hipocresía afirmar que somos de Él y al mismo tiempo vivir como se nos antoja. Cristo pondrá al descubierto y juzgará tal simulación. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:6. Aquí Juan confronta la primera de las tres afirmaciones de los falsos maestros: que podemos tener comunión con Dios y seguir viviendo en las tinieblas. Los falsos maestros que pensaban que el cuerpo era malo o no tenía valor, presentaban dos enfoques de la conducta. Existían en negar los deseos del cuerpo mediante una disciplina estricta o aprobaban la satisfacción de toda lujuria física, porque el cuerpo después de todo iba a ser destruido. Es obvio que la segunda opinión era más popular. Aquí Juan expone el error de llamarse cristiano y seguir viviendo en maldad e inmoralidad. No podemos amar a Dios y coquetear con el pecado al mismo tiempo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. ¿De qué forma la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? En la época del Antiguo Testamento, los creyentes simbólicamente transferían sus pecados a la cabeza de un animal que después se sacrificaba. El animal moría en su lugar, redimiéndolos del pecado y permitiéndoles que siguieran viviendo en el favor de Dios. La gracia de Dios los perdonaba por su confianza en Él y por haber obedecido los mandamientos en cuanto al sacrificio. Esos sacrificios anunciaban el día en que Cristo quitaría por completo los pecados. Una verdadera limpieza del pecado vino por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El pecado, por su propia naturaleza, trae consigo muerte. Ese es un hecho tan cierto como la ley de la gravedad. Jesucristo no murió por sus propios pecados, no los tenía. En su lugar, por una transacción que nunca lograremos entender totalmente, murió por los pecados del mundo. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y nos identificamos con Él, su muerte llega a ser nuestra. Descubrimos que de antemano pagó el castigo de nuestros pecados.
Su sangre nos ha limpiado. Así como resucitó del sepulcro, resucitamos a una nueva vida de comunión con Él. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. El versículo también habla de la importancia de vivir una nueva vida después del bautismo. Al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros debemos caminar en una nueva vida. Esto significa que una vez que hemos renunciado al pecado y nos hemos comprometido a seguir a Cristo, debemos hacer todo lo posible por vivir en obediencia a Él y en línea con los mandamientos de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Aquí Juan ataca la segunda afirmación de la enseñanza falsa. Algunos decían que no tenían una naturaleza que tendía al pecado, que su naturaleza pecaminosa había sido eliminada y que ahora no podían pecar. Ese es el peor engaño de sí mismo, peor que una mentira evidente. Se negaron a tomar en serio el pecado. Querían que se les considerara cristianos, pero no veían la necesidad de confesar sus pecados ni de arrepentirse. No les importaba mucho la sangre de Jesucristo porque pensaban que no la necesitaban. En vez de arrepentirse y ser limpiados por la sangre de Cristo, introducían impureza en el círculo de creyentes. En esta vida ningún cristiano está libre de pecar, por lo tanto, nadie debería bajar la guardia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La confesión tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos de la comunión con Cristo. Esto debería darnos tranquilidad de conciencia y calmar nuestras inquietudes. Pero muchos cristianos no entienden cómo funciona eso. Se sienten tan culpables que confiesan los mismos pecados una y otra vez y luego se preguntan si habrían olvidado algo. Otros cristianos creen que Dios perdona cuando uno confiesa sus pecados, pero si mueren con pecados no perdonados podrían estar perdidos para siempre. Estos cristianos no entienden que Dios quiere perdonarnos. Permitió que su Hijo amado muriera a fin de ofrecernos su perdón. Cuando acudimos a Cristo, Él nos perdona todos los pecados cometidos o que alguna vez cometeremos. No necesitamos confesar los pecados del pasado otra vez y no necesitamos temer que nos echara fuera si nuestra vida no está perfectamente limpia. Desde luego que deseamos confesar nuestros pecados en forma continua, pero no porque pensemos que las faltas que cometemos nos harán perder nuestra salvación. Nuestra relación con Cristo es segura. Sin embargo, debemos confesar nuestros pecados para que podamos disfrutar al máximo de nuestra comunión y gozo con Él. La verdadera confesión también implica la decisión de no seguir pecando. No confesamos genuinamente nuestros pecados delante de Dios si planeamos cometer el pecado otra vez y buscamos un perdón temporal. Debemos orar pidiendo fortaleza para derrotar la tentación la próxima vez que aparezca. Si Dios nos ha perdonado nuestros pecados por la muerte de Cristo, ¿por qué debemos comenzar nuestros pecados? Al admitir nuestro pecado y recibir la limpieza de Cristo, acordamos con Dios en que nuestro pecado es de veras pecado y que deseamos abandonarlo. Nos aseguramos de no ocultarle nuestros pecados y en consecuencia no ocultarlos de nosotros mismos. Y reconocemos
nuestra tendencia a pecar y nuestra dependencia de su poder para vencer el pecado. Oremos. Padre, muchas gracias por tu gracia que me ama como soy. Aunque esto es difícil para mí, hoy confieso mi pecado. Me doy cuenta de que estas cosas que nunca fueron un secreto para ti y te pido que me perdones. Gracias por la libertad que es mía en Cristo para caminar en la luz y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Señor, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. En verdad, al que